¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A mucha gente puede haberle sorprendido el titular de buena parte de la prensa, pero en todas partes del mundo, hace poco más de 24 horas. Terremoto en Venezuela. No digo que le puede haber sorprendido porque no cree que haya terremoto, solo que Venezuela no es particularmente un país que se destaque por haber tenido tanto terremoto. Chile, Argentina, qué sé yo, Colombia, son países que cuando hay un terremoto, uno automáticamente dice, bueno, era obvio que podía pasar en algún momento dado. Vamos a conversar hoy día con alguien que ha estado aquí muchas veces ya, Felipe Matthews, geólogo, y en calidad de geólogo, queremos entender lo que pasó en Venezuela, cuáles son las posibilidades de que esto tenga, no digo que una reacción en Chile, pero Chile lleva bastante tiempo sin un gran sismo y bueno, ¿y qué tanto se puede esperar? Hola Fernando. Bueno, tal vez lo primero que uno tiene que entender es que estamos en un sistema dinámico, que la Tierra está viva, que esto se está moviendo. Poco a poco, y por ahí por el año 60, si mal no recuerdo, un poquito después, se empieza a conversar de esto de la tectónica de placas, ¿no es cierto? Que esto no es un sistema rígido, muy por el contrario, estas placas se están moviendo y relacionándose unas con otras, y ya en Chile por lo menos ya manejamos bastante un poco el léxico respecto de este tipo de situaciones. Cuando hablamos del cinturón de fuego del Pacífico, por ejemplo, cuando hablamos de la placa Nazca, la placa sudamericana, etcétera, cuando vemos lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el 2010, en ese 27F, Sí. ya más o menos estamos más o menos interiorizados respecto de estos temas. Y insistir en el hecho de que esto es un sistema dinámico y además darnos cuenta que la vida, el mundo, la Tierra no se formó ayer y las escalas de tiempo en las cuales nosotros normalmente nos movemos de años, Son las siglos, escalas de o nuestro propio 50 tiempo. años, o 10 años ¿Ah? atrás, esto, el otro, son tiempos nuestros, Claro, pero no son los tiempos eso es verdad. de este gran sistema. En alguna oportunidad me parece haberte dicho que si uno hiciera una película respecto del momento en que se forma la Tierra hasta hoy día, hace esa película, ¿no es cierto?, desde ese instante hasta hoy día, y uno logra condensar esa película y proyectarla durante un año, los dinosaurios, o mejor, las primeras cosas vivientes, unicelulares, etcétera, habrían aparecido en el mes de junio, o sea, más o menos en esta época de ese año, ¿no es cierto?, junio, julio. Los dinosaurios habrían poblado la Tierra por ahí por septiembre y Colón habría llegado a América en la última campanada del 31 de diciembre. Esa es más o menos la escala en términos de... Tú dices para decirle a la gente que nosotros siempre, cuando nos dicen años geológicos, te pongo un ejemplo, uno encuentra que son pero muchísimos, porque claro, tú tienes razón, uno lo mide de acuerdo a A tu la vida propia humana. escala, claro. Y la vida humana, si que la juntas toda, tú acabas de decirlo, es un pedacito así Es nada. de la vida en el planeta Tierra. Entonces ahí también, como para que nos demos cuenta como seres humanos, lo relevante o irrelevante que podemos ser en esta historia, ¿no es cierto? Chile incluso tiene rocas del orden de los 400, 500 millones de años, las rocas más antiguas, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años, y en esos 4.500 millones de años han habido acomodos, ¿no es cierto?, reestructuras, y hoy día, cuando miramos un poco la Tierra en lo global, pescamos todo lo que es Sudamérica y tomamos lo que es África, por ejemplo, y le decimos a un niño chico hoy día, ármate este rompecabezas y calza Calza perfecto, ¿no es cierto?, bastante bien. Sí. entre lo que es Sudamérica con lo que es ¿Eso tú dices África. que fue un desprendimiento? O sea, son placas que han ido migrando. Ah, Y en el migrando. en el caso nuestro, por ejemplo, acá en lo que es Chile, en esta placa sudamericana, hay una placa que viene desde el Pacífico, ¿no es cierto?, que allá se está generando corteza, ¿no es cierto?, en las zonas de rift,
se está generando corteza, esa corteza viene y se traslada hacia el continente a una velocidad entre 2 y 5 y a veces hasta 10 centímetros por año, que en términos geológicos es muchísimo, muy rápido, para nosotros es nada, ¿no es cierto? Cuando un tipo se mete por la costanera a 260 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de 2 a 10 centímetros por año, ¿no es cierto?, que se mueve, y eso, ¿qué es lo que va haciendo? Va generando muchísima energía que se va acumulando en esa zona que hemos denominado lo que es la fosa de Atacama, ¿no es cierto? Y eso va generando y acumulando muchísima Y energía. dime una cosa, Felipe, ¿y por qué hay sectores del planeta que son tremendamente sísmicos y sectores del planeta que no? Uno, por ejemplo, uno diría, si es que en Nueva York hubiese un terremoto, uno se sorprendería un montón. ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? Pero sin embargo, si eso ocurre en Chile o eso ocurre en Perú. algún Perú, por ejemplo, nadie se Claro, sorprendería mucho. es que en esta parte del planeta nosotros estamos en una zona de colisiones de placas, ¿no es cierto? Tenemos en este caso la placa sudamericana, ¿no es cierto?, en este sector, y la placa de Nazca, ¿no es cierto?, que se está introduciendo debajo de esta otra placa. Eso genera muchísima energía y en algún momento, eventualmente, pudiera liberarse esa energía. Y así tenemos grandes terremotos en Chile, ¿no es cierto?, el del año 60 en Valdivia, el del 2010, ¿no es cierto?, en la zona de Concepción, y hoy día lo que estamos viendo en la zona de Venezuela. En el caso de Chile y Perú, Ecuador, etcétera, tenemos una colisión de placas, ¿ya? Entonces, y se habla de terremotos interplacas, entre dos placas. En el caso de Venezuela específicamente, en la introducción que tú hacías, este es un tipo de fallamiento, de fracturamiento que hay en la Tierra, que se habla de fallas transcurrentes, fallas que se mueven en esta posición. No en el caso de Chile, ¿no es cierto?, en que tenemos una placa que se subducta, que se mete debajo de la placa de Nazca, perdón, de la placa sudamericana. En este caso, es la placa del Caribe que está chocando con la placa de sudamericana, pero está chocando lateralmente, no se está metiendo debajo. No, se está metiendo ¿ya? debajo. Y eso también genera una gran cantidad de energía. Fallas como esa, por ejemplo, la falla de San Andrés, que también es una falla transcurrente. En este caso, transcurrente dectral, que se mueve, si uno se posiciona, son términos geológicos, se posiciona en uno de los dos bloques, lo que se está moviendo es el bloque del lado derecho. Oye, y dime una cosa, este concepto que se ha utilizado varias veces para mencionar esta suerte del Pacífico como una calidad particular del Océano Pacífico por generar terremotos y movimientos de este tipo versus otro océano. Bueno, es lo que te planteo. En este caso, ¿no es cierto?, esa placa que viene que está en el Pacífico, que es la placa de Nazca, que se está moviendo, se está trasladando, ¿no es cierto?, hacia el continente a esa velocidad de 2 a 10 centímetros por año. Eso es lo que genera esta gran acumulación de energía en toda esta franja y en todo alrededor del Pacífico. ¿Ya? Eso provoca, por ejemplo, en la zona en el terremoto del 60 de Valdivia, del orden de 3.000 personas que fallecieron en ese momento. Pero también trae otras situaciones asociadas a lo que es el terremoto como tal, como son los tsunamis. Y hubo 160 personas muertas en Japón, por ejemplo. Imagínate la distancia que hay y las olas provocaron muertes en Filipinas, en Japón, en Hawái, 60 y tantas personas fallecidas en ese sector. Te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, que era justamente esa. A uno le enseñaban, porque en el colegio hay muchos colegios que enseñan las precauciones que hay que tener si es que acaso hay algún sismo o una cosa así, porque tenemos muchísimo. Y una de las cosas que probablemente más se hablaba es que si es que había un suceso de esta categoría en Japón, por ejemplo,
uno tenía que empezar a mirar el océano de bien lejito, no cercano en la playa, Claro. porque uno después buscaba en el mapa mundi Japón y Chile dice, oye, ¿cómo puede ser de que no podamos irnos a bañar durante, qué sé yo, 2 semanas porque hay un terremoto en Japón? Bueno, efectivamente se generan olas, ¿no es cierto?, producto de ese quiebre, de ese fracturamiento en esa base de este sistema que es el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Y esto genera olas que en la práctica, en términos del mar como tal, se habla de alturas de 2.4, 2.5 metros, pero que en lo que es en el continente, cuando revienta hacia el continente, podría generar alturas hasta de 15 metros. Entonces, efectivamente, y de este tipo de situaciones hemos tenido montones. En la zona de Atacama, por ejemplo, la zona de Vallenar, hay un terremoto ahí del año 22, por ejemplo, que generó gran desastre. Y evidentemente que el terremoto de Valdivia, que estamos hablando de 9.5 en la escala, ¿no es cierto? Ese es el más Es fuerte que ha habido. el más fuerte que ha habido. Y hay un dato que no deja de ser interesante. Si tú tomas los 6 terremotos más grandes del mundo, 2 de esos más grandes terremotos han ocurrido en Chile. Y que es el terremoto de Valdivia y el terremoto de la zona de Constitución del 2010. Oye, y no te puedo preguntar una cosa que parece irracional, como decir, oye, ¿hay alguna forma de... Prevenir, no, detectar. claro, no, la pregunta lógica es esa. La que te iba a decir estúpida es otra. Es decir, ¿y no hay alguna forma de, no sé, generar algún tipo de mecanismo, de Inducir mecanismo, claro, de inducir un mecanismo que haga de alguna manera que esto no pase? O que pase o que sea más suavecito. y ahí llegamos de nuevo también a las cosas que nosotros las vemos como humanos respecto de las cosas que son naturales. No tiene proporción, no sé, debe ser 20, 50 veces mayor la energía que se libera en estos terremotos de Valdivia o de Constitución respecto de la bomba de Hiroshima, por ejemplo. No tiene escala en realidad respecto de las O energías sea, que son ahí varias bombas de Hiroshima. absolutamente. No tiene relación una cosa con otra. Entonces, pretender que uno de alguna manera induzca, ¿no es cierto?, como ocurrió en este caso en Venezuela, ¿no es cierto? Hay un primer sismo, ¿no es cierto? Y 39 segundos después ocurre un segundo. En alguna medida, ese primero fue el que indujo el segundo. Ajá. ¿Me entiendes? Y funcionan así como empujándose en una de esas... Claro, en alguna medida fue lo que generó, lo que provocó ese segundo movimiento en esa zona de fallas. Una cosa que creo que es resultado de todos los problemas sismológicos es que eso demanda, por ejemplo, una, eh, una competencia especial en todo lo que es, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Sí, Es correcto. decir, cómo construyes tiene directa relación con un país sísmico. La norma sísmica chilena es ejemplar y ahí si nosotros no hemos tenido... Mira tú cuántos edificios se cayeron en el terremoto del 2010. Uno. En Venezuela estamos hablando de cientos de edificios que se cayeron. Y es que la norma chilena es absolutamente estricta. Va más allá de pilares, ¿no es cierto?, de soporte. No, hoy día estamos hablando de construcción de muros de hormigón armado, de cemento y estructuras metálicas asociadas a eso. O sea, la norma chilena es absolutamente fuera. Bueno, estamos evidentemente en una zona terriblemente sísmica. Se ha aprendido de esto y los ingenieros chilenos son brillantes ingenieros y arquitectos, respecto de la construcción. Oye, ¿y es verdad o es fábula esto que se dice que la forma de construcción chilena hace que en vez de que el terremoto sea así, es más bien un bamboleo más lateral que suaviza la cosa? En general uno podría hablar de cuando ocurre este terremoto en lo que se denomina hipocentro,
desde ahí se liberan una serie de ondas, P, S, R, L, y cada una de esas ondas que van en distintas direcciones funcionan y operan de manera distintas. Hay ondas que se transmiten rápidamente, mientras la roca sea más competente, la onda pasa más rápidamente por ahí. ¿Qué es lo que ocurre en la zona volviendo a la zona de Venezuela? Es una zona en ese sector donde ocurrió este terremoto, es más bien una zona de relleno, de costa, ¿ya? De mucho aluvio, de mucha roca poco compacta. En ese caso, las ondas sísmicas se demoran mucho más en pasar. Hay una mayor amplitud, pero se demora mucho más en traspasar esa zona. Por lo tanto, provoca muchísimos mayores daños. Entonces, eso de qué manera se mueva o no, lo que hace la norma chilena es haber aprendido, ¿no es cierto?, de todo lo que ha ocurrido en Chile, y hoy día hacen un poco, entre comillas, conversar entre los movimientos sísmicos y el sistema de construcción. Yo fíjate que me acuerdo cuando viajé a Japón, otro país que uno siempre asocia a Chile en términos de la sismicidad. Está en el cinturón de fuego. Exactamente, el cinturón de fuego. Bueno, yo, mirá, por un ratito empecé a mirar a ver si es que las construcciones de las cosas, y no encontré que fueran muy diferentes de lo que es en Nueva York, te pongo un ejemplo, ¿ah? Que no es sísmico. Pero Japón ha padecido terremotos como los nuestros, pero muchísimo. Sí, claro. Y tienen también, se intercambian las experiencias y las cosas que se han descubierto que pueden ayudar. Con absoluta seguridad. O sea, hoy día, como te digo, en el caso nuestro de Chile, es de sacarle sombrero a lo que es ingenieros y arquitectos que construyen en Chile, tenemos el edificio más alto de Sudamérica. O sea, y te insisto en que hagamos una evaluación respecto de las cosas que pasaron en el terremoto del 2010. Cuántas muertes ocurrieron específicamente producto del terremoto versus lo que ocurrió con el tsunami. Y ahí tenemos un llamado de atención en el sentido de que las autoridades y los técnicos que tienen que ver en esto se tienen que informar y tienen que saber de esto. O sea, no puede ser que la información que se da es que vuelvan a sus casas y no hay ningún problema cuando el tsunami está ocurriendo en ese rato. O sea, de eso tenemos que aprender. Y las mayores muertes que ocurrieron en ese 2010 fueron producto del tsunami, no del terremoto sensu stricto. Oye, ¿y en este venezolano, con la cantidad de muertos que hubo? O sea, ahí, y la cantidad de edificios caídos, más de 100 y tanto. Ahí básicamente es un tema de construcción, de normas de construcción. O sea, y eventos de esto, en el 1800, hay evidencias en el propio Venezuela de que han ocurrido situaciones como esta anteriormente. Terremotos como este ocurrieron en Venezuela. Y eso tú conoces a personajes de distintas partes con esto. ¿Hay que esperar un terremoto para que un país se dé cuenta de que eventualmente tiene que mejorar sus condiciones de leyes para levantar edificios o algo así? Porque tú ves en montones de países que no son tan sísmicos, tienen una estructura mucho más liviana y una cuestioncita así, pero yo me imagino al primer pencazo que les llegue de un sismo que aparezca, van a tener que cambiar toda esa lógica que es, me imagino, en un país sísmico, un ministerio tremendamente importante. Absolutamente. Pero yo te diría que básicamente esto, un poco prueba y error, desgraciadamente hay vidas humanas involucradas entre medio, y gran cantidad de vidas humanas. Hoy día yo tengo la impresión de que en el caso de Venezuela va a ser entre 5.000 y 10.000 por ahí. ¿Muertos? Sí, claro. O sea, Naciones Unidas, entre otras cosas, es más o menos el número que está manejando. Y evidentemente que en la medida que sí, me dicen que se cayeron 189 edificios. Sí, claramente. O sea, construcciones. Y eso, cuando se caen los edificios, lo que te están diciendo es que hay gente adentro.
Claramente. Entonces, hoy día van del orden de 1.700 cadáveres que ya reconocidamente personas que han fallecido, pero la estimación es que va a estar entre 5.000 y 10.000. O sea, hay del orden de 50.000 personas que no han sido ubicadas todavía. Y lo que tú estás planteando, más de 100 edificios que se desplomaron, cayeron prácticamente como tortas. Y eso obedece claramente a un sistema de construcción. Nosotros podemos tener, y con seguridad, y a lo mejor sin el ánimo de ser brujo ni nada por el estilo, pero de aquí a 10 años más nosotros vamos a tener seguramente algún terremoto de estos bien cototos. Posibilidades que nos ocurra este tipo de drama en términos de vidas humanas, yo diría que es muy, muy poco probable, por no decir ninguna posibilidad, porque los sistemas de construcción son evidentemente de mayor calidad. Hemos aprendido y la norma es absolutamente dura en ese sentido. En esto que tú estás viendo en Venezuela, pareciera ser que la norma es bastante más laxa que acá. Oye, a ver, esto gira en torno a qué ministerios, porque tú tienes minería, o sea, aquí tienes obras públicas, tienes, bueno, todo lo que tenga que ver con lo geológico, digamos. ¿Quién es el que mandan en esa cuestión? ¿A quién escuchan? O sea, desde el punto de vista geológico debiera ser el SENAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ese es el ente rector en términos de geología. O sea, también... ¿Por qué dices debería ser, que no es? O sea, sí lo es. Ese es el ente rector. Ahora, si existen todos los recursos como para, por ejemplo, que el SENAGEOMIN haga todos los estudios que quisiera hacer, ya estamos en la eterna duda, para que estamos con cosas. Yo la última vez que estuve contigo acá, te dije que todo el sistema computacional del SENAGEOMIN había sido hackeado. Sí. O sea, no teníamos información geológica, ¿no es cierto?, que disponer. ¿Eso se reparó? No sé si en su totalidad, desconozco si en su totalidad. Entonces, cuando los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, obviamente tú, no sé, alguien en el Ministerio de Hacienda dirá, oye, entre construir un hospital y darle plata, dinero a los geólogos para que vayan a estudiar la fosa, por ejemplo, de Atacama, que dicho sea de paso, algo relevante que pasó no hace mucho rato, dos geólogos que son del Servicio Nacional de Geología y Minería lograron bajar en un submarino con la gente de China e ir a estudiar a 8.000 metros de profundidad lo que pasa con la fosa, que pudiéramos hacer un estudio pero detallado y delicado de lo que es la falla San Ramón, por ejemplo, sus últimos movimientos en los últimos 100 años, ¿no es cierto?, las potencialidades que hay dentro, todo el sistema de monitoreo de volcanes que lo lleva el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahí hay profesionales de gran calidad. Bueno, lo importante es estar atento. O sea, vivimos en una zona terriblemente sísmica, que nos van a pasar terremotos y temblores, nos van a pasar. Exacto. Felizmente contamos con una norma de construcción que es de alta calidad, contamos con ingenieros de alta calidad que han aprendido y eso se ve en cada una de las construcciones y los resultados son obvios. Y eso, afortunadamente, no tiene lógica ideológica. Todos están de acuerdo en que se debe hacer este frente a los terremotos. Muchas gracias, Felipe Matthews, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fernando, por la confianza. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.